Buenos días, un enorme gusto y un agradecimiento a Dios también por la vida de cada uno de ustedes y de todos nosotros porque nos permite nuevamente dar inicio a un ciclo más, a un semestre más de clases. Y pues lógicamente esto es sinónimo de agradecimiento principalmente, como ya indiqué, a Dios y por supuesto a todos los que hacen posible que ustedes estén conectados en un semestre más. Recordémonos que las maestrías, como lo es una educación superior en Guatemala, es un privilegio y ese privilegio pues ustedes lo tienen. Así que la invitación es que ustedes lo echen, que ustedes puedan seguir alimentando esos conocimientos ya adquiridos, que están por adquirirse, y pues darles esa bienvenida por parte de la Universidad Rural de Guatemala a un semestre más en nuestro curso de Derecho Penal. Nosotros finalizamos nuestro curso de Derecho Penal 1, que básicamente fue una introducción al mundo del derecho penal. Muchos de ustedes sin duda les ha gustado, les ha llamado la atención. Y el Derecho Penal 2, pues ya nos da un margen de mayor exigencia. Y esa exigencia es la que les quiero compartir, porque es un curso que ya nos permite no solo exigir más la lectura, el conocimiento, sino que nos va a adentrar mucho más al tema apasionante como lo es el derecho penal. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes seguirán esta especialidad. Yo sé que llegará también el momento que los objetivos se cumplan. Y bueno, como catedrático, mi objetivo también es facilitar esa información, facilitar el contenido, facilitar el conocimiento y facilitar aquellas experiencias que todos los días, pues, tengo la bendición de tener, puesto que quienes me conocen en los cursos anteriores saben perfectamente pues a qué me dedico, pero puedo observar algunos perfiles nuevos. Eso me dice que vamos a tener compañeros que se han asignado este curso en este semestre. Y pues me presento. Mi nombre es Kenny Arnaldo Arribiaga Méndez. Voy a ser su catedrático de Derecho Penal 2, su catedrático de Derecho Penal, perdón, Derecho Procesal Penal 1, porque ahora vamos ya a adentrarnos al mundo del proceso penal también. Y pues será para mí un gusto realmente estar compartiendo con ustedes todas estas semanas, si Dios nos permite, nos regala vida y salud, por supuesto. Y como siempre lo he hecho en mis cursos, pues vamos a poner las reglas de una vez desde el inicio, a manera que todas las podamos observar. En mi curso o en mis cursos yo examino básicamente lo que explico en clase. Eso es lo que yo examino. Eso quiere decir que si usted se conecta a sus clases, si usted pone atención, si usted hace las lecturas que le voy a estar dejando en el transcurso de las semanas, tenga por seguro que no solo va a entender perfectamente el curso, sino también usted va a aprender del derecho penal y sobre todo usted se va a dar cuenta que cuando lleguen esos exámenes parciales o examen final, pues para usted va a ser sumamente, pues de alguna manera más cómoda y sobre todo se le va a facilitar realizarlos porque usted puso atención, porque usted se esmeró de estar conectado. Y como repito, ese es el contenido de examen. Son mis clases. Yo no examino nada que no explique en clase. Entonces ahí está la importancia de que usted se conecte en las mismas y no solo ello, sino también usted ponga la atención debida. Asimismo, manifestarles que si ustedes tienen alguna duda, por favor, maestrandos y maestrandas, en el transcurso de nuestras clases, ustedes me lo hagan ver. Con toda la confianza, por favor, expresen sus dudas, expresen algo que no comprendieron, que no están entendiendo, y con todo gusto vamos nosotros a hacer el mayor esfuerzo de explicárselo. Ese es mi reto. Asimismo, también alguna situación que ustedes consideren que los puedo apoyar, pues les voy a dejar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es kennyarribillaga@gmail.com. Repito, así como está en pantalla, mi primer nombre es Kenny, mi primer apellido, kennyarribillaga@gmail.com. Con mucho gusto he contestado a cada uno de ustedes
en cursos anteriores, por supuesto, algunos aspectos que tengan que ver con el tema del derecho penal, alguna duda, alguna inquietud del trabajo, pues con mucho gusto yo puedo contestarles y apoyarlos. Tal vez no lo haga inmediatamente porque pues me dedico a esas labores jurisdiccionales de lunes a viernes, pero en cuanto yo tengo un espacio, un tiempo, con mucho gusto me dedico ahí a contestar los correos electrónicos. Mi número personal es el 4845-9708 y en ese número, pues también con mucho gusto ustedes me pueden escribir. También no contesto inmediatamente. Por favor, solo se identifican, porque si no tengo guardado su número, muy difícilmente voy a contestar la llamada. Pero si ustedes me envían un mensaje, los puedo ubicar y con mucho gusto, entonces yo ya puedo contestar. Entonces, vamos a adentrarnos ya al día de hoy. Miren, es nuestra primera clase inaugural, pero tenemos un contenido muy importante y muy vasto porque el tema del derecho penal, miren, no nos alcanza un semestre, ¿verdad? Entonces, quiero optimizarlo para que ustedes puedan tener ese conocimiento. Y el día de hoy, pues, tenemos un tema fundamental en el derecho penal, como lo es la acción u omisión aplicada a los delitos. El día de hoy, entonces, vamos ya a adentrarnos al tema de la acción, al tema de la omisión, si existe o no diferencia entre ellos, qué pasa cuando no existe acción, cuando no existe omisión de un sujeto, y esto, ¿qué nos permite a nosotros en el derecho penal? Aplicarlo de un modo, aplicarlo de otra manera, en beneficio de una persona, por supuesto. Y tenemos un objetivo de clase, que es conocer los elementos que gravitan en relación a la acción y omisión penalmente relevantes. Y bueno, para empezar, les voy a recordar esta diapositiva, que en nuestro curso de Derecho Penal 1 se las presenté. Y es esta pregunta, y así inicio el curso también de Derecho Penal 2. ¿Toda acción u omisión interesa al derecho penal? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y por supuesto, nosotros ya sabemos que no toda acción le va a interesar al derecho penal. No toda omisión le va a interesar al derecho penal, puesto que existe un principio fundamental que ustedes lo recordarán, que es el principio de última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el proceso penal, el derecho penal está blindado de principios y únicamente si se superan esos principios podemos nosotros adentrarnos al tema penal. Y es por ello que no toda acción o omisión va a interesar al mundo del derecho penal, porque la última ratio implica que el Estado de Guatemala se reserva el derecho penal para aquellas lesiones a bienes jurídicos tutelados relevantes. O sea, cuando el impacto, esa lesividad que se ha causado a una persona es relevante, entra a funcionar el derecho penal, porque el derecho penal es la herramienta más violenta que tiene el Estado de Guatemala para corregir esas acciones, para corregir una omisión. Entonces, esa última ratio debe de observarse en cada acción o en cada omisión que se cometa. Esto les comento que es un principio que utilizo mucho, mucho a diario, hasta incluso cuando se hacen solicitudes en contra de personas. Ejemplo, me solicitan que se inicie un proceso penal en contra de una persona que no quiso hacer el pago de una deuda. Y resulta que ese pago o esa deuda era producto de haber adquirido un bien inmueble. Esto quiere decir que esta persona adquiere un bien inmueble a otra, se compromete a hacer un pago de ese inmueble, pero ya no lo paga, ya no cumple con ese compromiso. Y entonces el Ministerio Público busca que ingrese a la esfera penal por el delito de estafa. Bueno, entonces analizábamos nosotros que cuál era el objetivo, cuál era en sí la acción que se cometió por parte de esta persona. Y veíamos que lo que él hizo fue hacerse de un compromiso
que definitivamente no iba a poder cumplir. ¿Por qué? Porque él ganaba una cantidad en su salario mucho menor al rango de deuda que le correspondía pagar. Entonces, en esencia, era una deuda, pero se estaba tratando de disfrazar como una estafa. Entonces, el principio de última ratio nos permitió darle respuesta al Ministerio Público y decirle, no, no puede ingresar a la esfera penal este caso, sino que esto tiene que ir a la esfera civil, porque es una deuda. Entonces será el derecho civil que se encargue de que esta persona cumpla con esa obligación, porque el derecho penal tampoco es que solape las acciones negativas de las personas, no. Lo que implica es que el Estado tiene otras herramientas, tiene otras alternativas menos violentas que el derecho penal, como lo es el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho de trabajo, el derecho de familia, etcétera. Hay diferentes ramas del derecho que se pueden ocupar de solucionar esos inconvenientes, esos problemas. Entonces, cada caso amerita un análisis minucioso de cada una de las acciones u omisiones que realice el ser humano. Maestrando Osman Estuardo Montepeque, por favor, adelante. Doctor, buenos días. Gracias por sus buenas cátedras que hemos recibido. Solo tengo nada más una duda. O sea, en materia de deuda, ejemplo, un cheque se puede instalar una demanda mediante estafa por cheque. Ahora bien, que eso se encuadra en un delito penal. Ahora bien, con una letra de cambio y un pagaré, ¿será igual que el cheque? ¿Sí o no? Lo escucho. Gracias. Correcto. No tenemos dentro de nuestro sistema jurídico un delito, por ejemplo, que se llame estafa mediante una letra de cambio, por ejemplo, ¿verdad? No, no lo tenemos, no está tipificado. Esto implica entonces que el derecho penal, los jueces, o dentro del mismo los jueces no pueden crear análogamente delitos. Esto solo le corresponde, en esencia, al Congreso de la República, ¿verdad? Por medio del proceso legislativo correspondiente. Implica entonces que, si no está tipificado, no puede ser parte del derecho penal y como consecuencia otra esfera del derecho se tiene que encargar, como lo es entonces el derecho civil, que se encargará de que esa persona responsable de pagar esa letra de cambio sea quien lo pague y el Estado está obligado a que darle una respuesta a la persona que le debe, pero será por medio de la naturaleza civil y por medio de un procedimiento civil. ¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. Ok, gracias. Sí, maestrando, a sus órdenes. En ese entendido, entonces, podemos ver que en el ejemplo anterior, esa acción no le interesa al derecho penal. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo? Una persona está sentada en un parque central de la ciudad capital, es una dama, tiene su bolso, en el bolso tiene 200 quetzales y resulta que un individuo se acerca a ella, le arrebata el bolso y sale corriendo. Vean, esa acción ya es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya existe violencia. Violencia frente a un bien jurídico tutelado de las personas que es su patrimonio. Su patrimonio. Y cuando existe violencia, alguien diría, bueno, pero son 200 quetzales frente a una deuda de un inmueble. Y esa deuda del inmueble se fue al derecho civil y por 200 quetzales sí utilizamos el derecho penal. Si lo vemos desde esa manera o desde ese punto, pues parecería lógico, ¿verdad? Pero no funciona así. Funciona mediante este segundo punto. Miren, la lesión al bien jurídico tutelado. Si la lesión al bien jurídico tutelado, que es el valor protegido por el Estado, en ese ejemplo último que les di, es el patrimonio, el Estado protege el patrimonio de las personas, pero fue arrebatado violentamente,
es ahí en donde ingresa el derecho penal a funcionar. Pero sin el patrimonio, que es también un valor protegido por el Estado en las deudas, el Estado dice no fue lesionado de manera violenta, entonces vamos a darle una respuesta por medio de otra rama del derecho. Y la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece un principio fundamental que dice, por deuda no hay prisión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no hay prisión, no puede operar el derecho penal, porque ¿cuál es el fin del derecho penal? Imponer una sanción. Y esa sanción, en esencia, en muchos casos, va a ser el arresto, va a ser la prisión. Entonces, vean cómo está blindado el derecho penal de muchos principios que se tienen que observar. Entonces, es la lesión al bien jurídico lo que hace que el derecho penal entre a funcionar. Porque entonces, en este último ejemplo, estaríamos hablando de un robo. O sea, una persona consciente de sus actos, violentamente le arrebató el bolso y huyó, ¿verdad? Esa es la acción. Es una acción violenta, es una acción que está tipificada en el mundo del derecho penal como el delito de robo, que está en su código penal. Entonces, en esencia, diríamos que aquí hay lesión de un bien jurídico tutelado y como consecuencia, aquí sí tiene que entrar a funcionar el derecho penal. Bueno, en ese sentido, entonces, para que una acción, ya vamos a explicar claramente qué es acción y qué es omisión, cuándo no hay acción, cuándo no hay omisión, para que podamos tener claro ese aspecto. Pero la acción y la omisión, cuando se aplica a los delitos, existe una herramienta que nos ayuda a entender perfectamente cuándo estamos frente a un delito y cuándo no lo estamos frente al mismo. O sea que no obstante ya se inició el proceso penal, ¿en qué momento podríamos decir que una persona no se le debe de imponer una sanción? ¿Y cuándo a una persona sí se le debe de imponer una sanción? Bueno, la teoría del delito es una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder arribar a esa conclusión, a poder determinar si se debe de aplicar una sanción o por el contrario una persona no es responsable de ese hecho que se le está incriminando. Y la teoría del delito se ha explicado como parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es delito en general y cuáles son sus características. Y en este segundo concepto implica que es una herramienta intelectiva sistemática. ¿Y a qué se refiere el autor con una herramienta intelectiva sistemática? Que es una labor del intelecto humano, de un análisis jurídico, técnico y legal que realiza un ser humano de forma sistemática, porque un paso supera a la siguiente etapa, el siguiente paso supera a la siguiente etapa y así sucesivamente para finalizar con los pasos de la teoría del delito que ya la vamos a recordar en un momento, que fracciona el delito en sus diferentes componentes para poder concluir en cuanto a si se cometió el ilícito o no se cometió el ilícito. Bueno, y esos pasos entonces los recordamos, se recordarán ustedes de esta diapositiva que claramente nos ejemplifica qué es la teoría del delito. Y la teoría del delito empieza con la acción. Esto quiere decir que ese análisis intelectivo implica que tenemos que observar si existe acción, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo claro cuando no existe una acción. Si existe acción, si esa acción le interesa al derecho penal o no le interesa al derecho penal, si de ser ese análisis positivo, pues vamos a pasar al siguiente paso, que es la tipicidad. Y la tipicidad implica establecer si la norma tiene regulada esa acción como delito. Se recordarán que el compañero anterior
Hola, Me, Eduardo. Hola, buenos días, ¿te va bien? por favor, que podamos apagar los micrófonos para que no nos interrumpan. Muchas gracias. Maestrando Osman Estuardo Montepe, que no sé si usted quiere participar nuevamente o la mano la dejó levantada, por favor. Perdón, doctor, se me activó. Ah, correcto, maestrando. No hay ningún inconveniente. En ese entendido, entonces, la tipicidad manifesté que implica hacer esa labor intelectiva si esa acción que ya se superó y que sí se cometió está regulada en un tipo penal, en un delito, a manera de que podamos nosotros establecer si efectivamente esa acción sí es un delito y la norma lo contempla como delito. Porque si la norma no lo contempla como delito, diríamos que no hay tipicidad. Se recordarán que el maestrando Osman nos decía el tema de una letra de cambio. Bueno, si no está regulado como un tipo penal específico, diríamos, bueno, esa acción no está regulada en el ordenamiento penal. Como consecuencia, no existe tipicidad. Y si no existe tipicidad, ya no tiene ningún sentido que continuemos con el análisis de las siguientes labores intelectivas, como lo sería la antijuricidad, como sería la culpabilidad. Ya no tendría ningún sentido. Hasta ahí nos quedaríamos. ¿Y qué pasa si decimos que no hay tipicidad? No hay delito. Y si no hay delito, no hay responsabilidad. Ah, bueno, entonces veamos lo contrario. Si hay tipicidad, sí es un delito. Lo que hizo este joven es arrebatarle el bolso a la señorita, ella tenía ahí sus pertenencias, fue violentamente y eso está tipificado como el delito de robo. Entonces sí es típico, sí hay tipicidad y como consecuencia continuamos con nuestro análisis de antijuricidad, que es el siguiente paso. Entonces la antijuricidad implica que en primer lugar, tenga una relación, esa acción que esté tipificado en la norma, con el resultado. Aquí se analiza mucho lo que nosotros conocemos como relación de causalidad. Y voy a pedirle al maestrando, por favor, que nos pueda apoyar con darle lectura a su artículo 10 del Código Penal. Artículo 10, por favor, de su Código Penal. Vamos a ver quién nos apoya con darle lectura a este artículo 10, por favor, de su Código Penal. No, licenciado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencias de determinadas conductas. Muchas gracias, maestrada, muy amable. Pues aquí se analiza este artículo, el artículo 10, que es la relación de causalidad, entre otras figuras que ya voy a mencionar. ¿Y por qué razón? Porque aquí se debe de establecer si la acción cometida que está establecida en la norma tiene una relación con el efecto que sí, vino a producir esa acción. Y entonces a eso nosotros le llamamos relación de causalidad, porque tiene que tener esa relación estricta. Les pongo un ejemplo que nos puso, ¿qué les digo? En ciertos aprietos, porque nos puso a analizar en algún momento en un tribunal que estuve en la ciudad de Totonicapán, que estuve integrando un tribunal de sentencia penal, y resulta que llegó hasta el tribunal un caso, y el mismo consistía en lo siguiente. Una persona de aproximadamente 60 años de edad iba caminando por la vía pública. Esta persona
él padecía de un problema serio del corazón, de sus arterias coronarias, recuerdo yo, en su momento así se estableció. Era tan serio de que, pues, él tenía ciertos medicamentos, ciertas protecciones médicas, etcétera. Pero iba esta persona caminando y resulta que un joven de aproximadamente 20 años de edad lo observa, lo ve como una víctima muy posible de asaltar y espera que llegue a determinado parte de la calle y se le cruza y le saca el arma, un arma de fuego. Le saca el arma, se la pone en la sien y le pide sus pertenencias. Resulta que el señor de avanzada edad indica él que, o en este caso, él de los nervios, él cae al suelo, vean, él cae al suelo porque se desmaya y a él se desmaya producto de la impresión, pero al mismo tiempo se determinó que la causa de la muerte, porque él fallece en el momento, fue un paro cardíaco, ¿verdad? Un problema en el corazón. Pues cuando ve esto el delincuente o el joven este, sale corriendo, ya no le roba absolutamente nada, porque habían cámaras ahí de videovigilancia. Entonces sale corriendo y esa es la acción. Eso es lo que sucedió. ¿Qué pasó acá? Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue la finalidad de la acción? Robarle sus pertenencias a esta persona. Esa era la finalidad, esa fue la acción. En este caso, él logró esa finalidad, no lo logró, porque esta persona se desmaya y fallece a consecuencia de un tema cardíaco, que no tiene ninguna relación entre la acción cometida con el resultado. Entonces llegó al tribunal por el delito de homicidio. Vean, por homicidio llegó al tribunal. Y nosotros hacíamos esta labor intelectiva, este análisis. ¿Existió una acción? Sí existió una acción, lo dijimos. La acción fue el ponerle un arma en la sien al señor para poderlo asaltar, para robarle sus pertenencias. Esa era la intención. ¿Lo hizo? Lo hizo. En este caso, ¿cuál fue el resultado de la acción? Que él no logró robarle sus pertenencias porque él se desmaya y posteriormente de este paro cardíaco fallece. Él sale huyendo y se observa claramente que ya no le roba sus pertenencias. En este caso, entonces, nosotros hacíamos el análisis de tipicidad, que el elemento tipo, o sea, el delito que cometió, no pudo haber sido homicidio, porque esta persona no estaba consciente del tema cardíaco de la víctima. Solo por favor, maestros, quiero pedirles que tengan atención con nuestro maestrando Carlos Méndez, por favor. Muchas gracias, para que no nos interrumpan ahí con las clases. Y entonces les mencionaba, la acción ya la tenemos plenamente descrita, pero el resultado no puede ser atribuible a esta persona porque, en primer lugar, la acción no consistió en provocarle un paro cardíaco a esta persona. La acción no fue dirigida a cegarle la vida mediante una impresión que él tuvo que haber conocido del problema cardíaco que él tenía. O sea, lo que les quiero decir es que cada acción como esta despliega un análisis intelectivo de caso por caso. Pero esta persona estaba siendo entonces acusada por homicidio, pero al analizar la relación de causalidad en la antijuricidad, nos pudimos percatar que no existía relación de causalidad con el tipo de homicidio, porque esa no fue la finalidad de esta persona, sino la relación de causalidad en el tipo adecuado era por el delito de robo. Entonces, el tipo penal por el que él tiene que estar, en todo caso, o ser responsable, es el tipo penal de robo en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque la acción de él fue para
violentamente despojarlo de sus pertenencias. No lo logró, pero no lo logró porque él no haya querido, sino porque sucedió un acto independientemente a su voluntad que provocó que no se perfeccionara el delito de robo, como lo es que él se desmaya, cae al suelo y la causa de muerte ya se las compartí. Entonces, en ese debate, sí lo declaramos responsable, pero del delito de robo en grado de tentativa, más no de homicidio, ¿verdad? Y esto, ¿por qué se los presento? Para que ustedes comprendan que en la antijuricidad se debe de hacer esa labor de relación de causalidad y la importancia que tiene que tener la acción cometida versus el resultado. Tiene que tener claramente una relación. Si esa relación no existe, hay que voltear a ver si es por otro tipo penal o porque definitivamente no tenga que imponerse una sanción. Maestrando, perdón, me estaban pidiendo la palabra, ya no pude ver a tiempo. Bueno, si se supera la antijuricidad, entonces diríamos que ahora analizaríamos el siguiente paso, que es la culpabilidad. Y en la culpabilidad, maestrando, se analiza el dolo o la culpa, algunos elementos específicos. El dolo, ustedes saben cuando existe intención de causar ese daño, y la culpa es básicamente cuando una persona comete un delito por negligencia, imprudencia o impericia, lo que le llamamos los delitos culposos, como lo es las lesiones culposas. Ejemplo, que una persona vaya conduciendo su vehículo y por ver un teléfono, por contestar un mensaje, pasa arrollando a otra persona. Él no tenía el dolo o ella no tenía el dolo de causar esas lesiones, pero las causa por culpa, porque no puso atención al volante, que de por sí es un riesgo ya ir al volante y es un riesgo aún mayor no poner la debida pericia en la labor que se ejecuta en ese momento. Entonces, cuando no existe esa intención, pero se causa un daño, diríamos que son delitos culposos. Y cuando sí existe esa labor de causar el daño, se habla de delitos dolosos, porque se tiene la intención de causarlos. Entonces, la culpabilidad nos ayuda a interpretar si una persona tuvo la intención y si no tuvo esa intención, por qué circunstancias específicas no la tiene, como lo que pasa con las personas inimputables. Pensemos una persona que comete una acción delictiva que es típica porque la ley lo regula como delito, que es antijurídica porque existe una clara relación entre el hecho y el efecto producido, pero resulta que esta persona tiene una enfermedad mental, una enfermedad que no le permite a él apreciar la realidad de sus actos. Entonces diríamos que no existe ni dolo ni existe culpa. Lo que existe es una inimputabilidad. Y esta persona entonces no le podemos imponer una sanción porque él no conoce o ella no conoce el carácter ilícito de sus acciones. Lo que tendríamos que imponerle en todo caso es una medida de seguridad. Maestranda Sofía me estaba levantando la mano, disculpe, ya no le pude dar la palabra a tiempo. No, hasta ahí, Lick, estaba yo entendiendo que sí, o sea, en de esta palabra inimputabilidad, cuando existe que no hay dolo ni hay culpabilidad, o sea, es intermedio, ¿verdad? Neutro. Pero anteriormente tenía una pregunta, pero se me olvidó. Va, está bien, maestra. Ahorita sí ya entendí un poquito, gracias. Correcto. Yo lo que quiero rescatar es, miren, le voy a dedicar básicamente como 4 a 5 clases para entender claramente qué es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esto a manera de que ustedes lo tengan claro, porque de aquí se desprende una labor intelectiva que caso por caso, en algún momento a alguien de ustedes les va a tocar analizar, porque es lo que hacemos nosotros a diario, y esta herramienta la tenemos que entender perfectamente. Entonces, lo que quiero rescatar de esta presentación
es que son estos 4 pasos los que a nosotros nos permiten que, de ser superados, imponer una sanción, indicar que una persona es responsable de un delito. Pero a falta de uno de estos 4 pasos intelectivos, diríamos que una persona no es responsable del delito o no se le puede imponer una sanción, como lo que sucede con los inimputables, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad de esquizofrenia y comete un delito, no podríamos decir se le impone una sanción, porque no puede ser responsable de aquello que no entienda, de aquello que no comprenda. Estas personas no conocen el carácter ilícito de su actuar. Ellos no conocen de dolo, ellos no conocen de culpa, ¿verdad? Sino que ellos tienen un desconocimiento de sus acciones, que son acciones agresivas en algún momento, por supuesto, pero el carácter ilícito no lo conciben. Como consecuencia, es imposible poner una sanción, porque no podemos sancionar a aquel que no conoce el carácter ilícito de su actuar. Vamos a sancionar a aquel que sí conoce ese actuar ilícito de su conducta y que, pudiendo actuar de manera diferente, no lo hace o decide no hacerlo. Entonces, a esas personas va en síntesis una sanción. Entonces, en resumen, si se cumplen los 4 pasos, existe una responsabilidad. Si no se cumplen con uno o los 4 pasos que les menciono en esta diapositiva, estamos indicando que no puede existir una responsabilidad penal, no se puede aplicar una pena, no se puede aplicar una sanción. Maestrando Carlos Obando, por favor, adelante. Bien, gracias, doctor. No, excelente explicación. Mi duda es con relación al ejemplo que usted indicó sobre una persona que vaya manejando, ve envía un mensaje de su teléfono y causa un accidente, o sea, atropella a otra persona. Bueno, él no lo hizo con esa intención desde ese punto de vista, pero él ya sabía, esa es mi duda, él ya sabía que al ir manejando no debe de hacer eso porque puede causar daños en otras personas. Digamos, ahí, ¿cómo me puede explicar qué sucede ahí, digamos, con la tipicidad de un delito? Correcto. Sí, claro, maestrando. Ir al volante implica ya un riesgo, ¿verdad? Ya es un riesgo. Todos los que conducimos estamos ante un riesgo que tiene que ser todavía limitado por acciones prudentes. Entre ellas, no distraerme, entre ellas, pues no estar consultando mi teléfono de una manera irresponsable si voy al volante, como usted pone en el ejemplo. Si yo, a pesar de que voy en un riesgo al volante, incremento ese riesgo, pensemos en poder voltear a ver a una persona y no estar al frente de la visión que debo de tener o consultar un móvil, estoy aumentando ese riesgo, el riesgo de que exista un daño. Entonces yo estoy consciente que puedo cometer un daño. Y si yo lo incremento, entonces aquí devendría lo que establece su artículo 12 del Código Penal. Y quiero pedirle, por favor, perdón, es su artículo, en este caso, que son los delitos culposos, que quiero que sí, su artículo 12, quiero que usted me apoye, por favor, maestrando, darle lectura a su artículo 12 del Código Penal. Buenos días. Y buenos días. Artículo 12, delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Correcto. Ahí podemos quedarnos maestrando. Muchas gracias. Vean, dice con acciones lícitas se causa un mal por imprudencia, por negligencia e impericia. Consultar mi teléfono al volante ¿está prohibido? No está prohibido.
Yo puedo ver mi teléfono cuantas veces quiera. Es una acción lícita, pero por hacer este tipo de acción incremento ese riesgo. Y aquí entonces vendría la negligencia de una persona, que básicamente es el descuido o una falta de cuidado al volante, que hizo provocar un daño. Ese daño pudo haber sido causar lesiones a las personas o en situaciones muy lamentables es que producto de ese hecho de tránsito, fallecieron 1, 2 o 3 personas. Entonces, si vemos acá, ¿cuál fue la acción que cometió esta persona? Pues ir al volante, incrementar el riesgo al poder estar observando su teléfono y con ello causó un daño. Esto implica entonces que intención no tuvo, o sea, él no tuvo la intención de cegarle la vida a una persona. Él no tuvo la intención de provocarles fracturas en las piernas, etcétera, en brazos, a otra persona como producto de un impacto frente a ella. No tuvo esa intención, sino fue por mera negligencia de su actuar. Esto entonces también el derecho penal lo sanciona, solo que tiene ciertos delitos específicos para las personas que lo hacen por culpa. A eso se le llama culpa, culposos, que deviene del artículo 12 que le dimos lectura. Entonces, cuando un delito es culposo, es porque se comete por imprudencia, por negligencia o por impericia. Y de ahí nace entonces las lesiones culposas. No es lo mismo que yo en el volante, sin pretender causar un daño, le cause lesiones a otra, a que yo tome un arma cortocontundente y me abalance en contra de otra persona y la agreda. Ahí habría dolo en la segunda y en la primera culpa. Para la primera serían lesiones culposas, que es un delito específico, y las lesiones leves, graves o gravísimas, que son otros tipos de delitos para las personas que sí lo hacen con dolo, con intención. Entonces, esa es la diferencia. La culpa no hay intención, pero sí se causa un mal por incrementar ese riesgo. Y el dolo sí hay intención. No puede decirse, yo no le quise causar un daño a esta persona si me la abalancé con un arma blanca tipo machete y le impacté 2 veces en la espalda y tiene las laceraciones en la espalda, no puedo decir esa no fue mi intención. Claro que sí fue la intención. Ahora, la culpa se maneja de la manera anterior que hemos explicado. De acuerdo, maestrando, espero que haya quedado resuelta su duda. Sí, muchas gracias, doctor. Muy amable. Para servirle. Maestrando Adolfo Rodas, por favor. Gracias, doctor. Usualmente, digamos por historia o por tendencia, un delito culposo usualmente se da en razón de la consulta del teléfono celular, como lo ha mencionado. Pero hay algunas otras razones que han sido, digamos que, causas más sonoras, por decirlo de alguna manera, aparte de hacer uso del teléfono celular manejando. Sí, claro, maestrando, por ejemplo, cuando conducimos un vehículo a una velocidad no permitida, o sea, incrementamos una velocidad en una carretera no permitida, esto puede provocar también que se causen serios daños. En muchos casos, por ejemplo, cuando existen escuelas en el perímetro donde se transita, hay señalizaciones y dice, por ejemplo, velocidades no mayores a 10 kilómetros por escuela o 20 kilómetros por hora porque hay una escuela. Y resulta que yo paso a 50, 60, 80 kilómetros por hora y un niño se me atraviesa, ¿verdad? Entonces yo incrementé ese riesgo también de otra manera. Sucede también con las personas que irresponsablemente consumen bebidas alcohólicas y se ponen frente al volante. Sucede también con personas, por ejemplo, que no han descansado lo suficiente y deciden también tomar el volante, se quedan dormidos, se quedan dormidas al frente del volante. O sucede también con personas que están consumiendo algún tipo de medicamento somnoliente que puede causar sueño
y deciden aún así ponerse al frente del volante. O sea, hay muchas acciones culposas que puede realizar y desempeñar una persona y deviene entonces en establecer si es por imprudencia, si es por negligencia o impericia. Cuando hablamos de imprudencia, estamos hablando de cautela, estamos hablando de sensatez, de moderación. Podría ser la velocidad, ¿verdad? Yo modero mi velocidad porque no quiero causar un mal. Me están diciendo que debo de pasar a esta velocidad y no tengo que traspasar la misma. La negligencia, cuando estamos hablando en todo caso de un descuido, de una falta de cuidado, que sería como estar consultando el teléfono cuando yo voy al volante. O estar en una llamada telefónica cuando voy al volante, salvo que, recordémonos que ahora ya los vehículos cuentan con algunas opciones tecnológicas, ¿verdad? Que yo no necesito tener el teléfono aquí al volante, sino que básicamente yo puedo estar concentrado y escuchando el audio general en el auto. O sea, hay maneras de disminuir ese riesgo. En el tema de la impericia es la falta de práctica. Por ejemplo, aquellas personas que sin tener la licencia correspondiente y no tienen esa práctica de conducir un vehículo, prácticamente toman la decisión de conducirlo cuando esa práctica no se tiene, cuando no se tiene ese aval. También podría ser, en este caso, otra causa de delitos culposos, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí, para seguirle maestrando. Bueno, en ese entendido, entonces, vamos a continuar. Y nuestra labor fundamental del día de hoy, y ahora ya entramos en materia, en el primero de los supuestos de esta herramienta intelectiva, que es la teoría del delito, que es la acción o la omisión. Entonces, vamos a describir qué es la acción. La acción se describe como a todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Ojo con esto, maestrandos. Vean, de la voluntad humana. Tiene que haber, para que exista acción, tiene que haber voluntad, ¿verdad? Debe de haber voluntad. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica siempre una finalidad. Esto lo describe así Muñoz Conde y García Arán en sus literaturas. Y marco estas dos frases fundamentales para ustedes. En una acción deben de determinar si existió una voluntad o si existe una finalidad. Se recordarán ustedes del ejemplo de aquel joven que se dedicaba violentamente a hurtar los bienes de una persona y le pone el arma en la sien a una persona que también padecía del corazón. ¿Cuál era su voluntad? La voluntad de ese momento fue arrebatarle violentamente sus pertenencias a este señor. ¿Cuál era la finalidad? Pues poder despojarlo y que él sea el que tenga esas propiedades a partir de ese momento. Pudo haber sido el dinero, pudo haber sido algunas otras pertenencias. Pero en ese momento, la finalidad no era cegarle la vida por medio de un paro cardíaco. No era esa la finalidad del acto. No era la finalidad de la acción. Y por ende, entonces, la voluntad humana y esa voluntad siempre debe implicar una finalidad en la acción. Y si esto sucede, estamos ante una acción como tal. Ahora, la falta de acción ya lo vamos a ver, cuando no existe acción. Ya lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos. Y la omisión, ¿a qué le llamamos nosotros omisión? Se le llama omisión a esa conducta humana pasiva. Vean, en la primera es activa. En la segunda, en la omisión, es una voluntad humana, claro que sí, pero pasiva, en donde se incumple con el deber de actuar. O sea que yo dejo de hacer algo a propósito para causar un daño. Entonces, eso implica una omisión, pero conlleva una voluntad. Yo voluntariamente no hago esto para que pase esto. O sea, hay una intención al no hacer algo. Ejemplo de la omisión. En este caso,
el tema muy importante y que nos ayuda a entender claramente la omisión es el tema de los salvavidas. Aquellas personas, ¿verdad?, que están en piscinas, están en playas turísticas, privadas, etcétera. ¿Cuál es la labor de un salvavidas? Pues como su palabra y su nombre lo dice, salvar vidas, ¿verdad? Ir a vidas que están en riesgo de ahogarse, esa es su función. Ir él y hacer todo lo que humanamente le sea posible para poder salvar. Bueno, ¿qué sucede entonces con este ejemplo? Esto sucedió en Guatemala. Resulta que estaba un salvavidas, él había tenido un problema sentimental con su esposa, porque él había finalizado esa relación de esposos por un tema de infidelidad. Entonces, esta dama decidió rehacer su vida con la persona que provocó esa disolución del matrimonio. Bueno, eso era lo que estaba atrás de la acción que les voy a presentar en este momento, de la omisión, por favor. Resulta que él era salvavidas. Llega esta pareja, o sea, la ex esposa y la persona por quien él se divorció, a ese lugar, y resulta que esta persona, el esposo, o la pareja de su ex esposa, se introduce a una playa pública y empieza a ahogarse. Viene él, conscientes ustedes de lo que pasaba atrás de ello, y él finge no verlo. Él finge no verlo y por ende no acudió a ese salvamento que implica ser salvavidas. ¿Cuál fue la omisión en ese momento? ¿Cuál fue esa conducta humana pasiva? El no ir, el fingir no haberlo visto, como producto de lo que ya les comenté. Bueno, entonces quiero pedirle a alguien que pueda darle lectura a su artículo 18, por favor, de su Código Penal. Alguien que nos pueda apoyar, maestrandos o maestrandas. Artículo 18. Cambios de omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Muchas gracias. Entonces aquí tienen ustedes la respuesta. Él tuvo que responder penalmente por esta omisión como que él hubiera producido, ¿verdad? Entonces, imagínense la responsabilidad de omitir una conducta que estoy obligado a cumplir, ¿verdad? Entonces, la omisión tiene una relevancia sumamente importante y esto sucede también, llevémoslo a otra esfera, a la esfera estatal o del Estado. Aquellos empleados o funcionarios públicos que tienen el deber de cuidar del patrimonio nacional, que esa es su obligación, que tienen bajo su resguardo ciertos muebles o inmuebles del Estado. ¿Qué pasa si ellos, conscientes de que se está afectando ese patrimonio, no lo denuncian? Pues también existe el delito de omisión de denuncia, porque ellos estaban obligados a denunciarlos porque a ellos se les confió el deber de cuidar de esos muebles o inmuebles, pero no lo hicieron. Existe entonces el delito de omisión de denuncia. Y la omisión es como parte de una conducta pasiva. Yo dejo de hacer algo para producir algo. Entonces siempre hay voluntad humana. Por eso se dice que en la acción y en la omisión la voluntad humana va a reinar. Sí existe una voluntad y sí existe una finalidad de accionar o de omitir algo. Entonces, ahí podemos ir nosotros ya teniendo claramente las diferencias entre acción y omisión. Bueno, en la acción, en ese querer y en esa voluntad humana, nace que en este caso Zaffaroni ha explicado.
la fase interna, que es el querer o desear realizar una conducta que aún continúa en el pensamiento. Esto quiere decir que toda acción y toda omisión, la persona que va a realizar un hecho delictivo, la idea, lo piensa, lo planifica, pero a esa fase interna, que es prácticamente cómo idealiza, cómo desea realizar el acto o la acción o la omisión, es a lo que le conoce Zaffaroni como la fase interna, que dice pertenece a la proposición de un fin y la selección de los medios para su obtención. En esa fase interna, dice Zaffaroni, resulta imposible que el Estado deba de aplicar sanciones penales a una persona que solo lo esté pensando, que solo lo esté planificando, porque estaríamos en todo caso de querer sancionar ese tipo de pensamientos, ir en contra de la libre emisión del pensamiento. O sea, yo soy libre de pensar e idear todo lo que yo quiera. Ahora, llevarlo a la práctica y materializarlo, eso es lo que debe de sancionarse, dice Zaffaroni, no la primera fase, que es la fase interna. Y ya les explico esta fase externa. La fase externa es cuando lo planificado, lo ideado, sea lo que voy a llevar a la práctica, es lo que voy a materializar. Como consecuencia, entonces, esa fase interna y esa fase externa claramente definidas, nace ese análisis, porque en Guatemala tenemos un delito que se llama asociación ilícita, que está en la Ley Especial del Crimen Organizado. La asociación ilícita es que más de 3 personas se reúnan para planificar un acto ilícito. Bueno, entonces, si nos vamos a la fase interna, o sea, idearlo, pensarlo, podríamos decir que el Estado no tiene por qué imponer sanciones a personas que lo estén pensando, porque lo están pensando. Y eso es la naturaleza del ser humano. Hasta resulta un tanto subjetivo, ¿verdad? Que podríamos, ¿cómo demostrar, cómo acreditar que eso es lo que pensó una persona? O sea, ¿cómo voy yo a acreditar que ese fue el pensamiento de una persona en tal día, en tal hora y en tal lugar? O sea, ¿cómo lo voy a acreditar? Es bien complejo. Entonces, la fase interna, aquí nace una crítica al derecho penal porque se están en algún momento produciendo una sanción a un acto interno, a un acto psicológico, como lo es la asociación ilícita, y que desde el punto de vista de Zaffaroni, pues esta fase interna de sancionarse devendría una inconstitucionalidad en estos tipos penales o en estos delitos, porque únicamente se tendrían que sancionar aquellos actos externos, que es cuando ya se pone de manifiesto lo que se ideó y lo que se planificó, pues ya en acción, ¿verdad? Ya cuando se materializa ese pensamiento. Eso es lo que tendría que el Estado, en todo caso, proceder a sancionar. Maestrando, me levantó la mano, perdone, ya no pude ver quién era. Así, maestranda Indira, por favor, Prado, adelante. Gracias, Lick. Entonces, a mí me surge una duda ahorita con el tema bueno, aquí, ahí sí que está la fase intelectual y la fase material prácticamente en el tema del comportamiento humano para la acción de un delito, que es lo que nos está diciendo Zaffaroni. Sin embargo, por ejemplo, ahorita no me recuerdo en qué parte del código está, pero por ejemplo, está que se juzga el delito ahí sí que el delito intelectual, que es el que incita a otra persona que haga el delito, pero él lo planificó y lo prácticamente lo esquematizó y fue el que incitó a alguien más a que lo hiciera. Entonces aquí prácticamente la base interna
Me está diciendo de que también está viendo la manipulación de las personas. Entonces, no sé si estoy bien o no en lo que estoy tratando de explicar. Es que de verdad ahorita sí no me recuerdo y estoy un poco enferma y no puedo buscar muy bien todo, pero sí me causó duda esta teoría, porque entonces me está diciendo de que la voluntad humana puede también quedarse solo en lo intelectual mientras que incita a alguien más. No sé si estoy mal o estoy bien, doctor. Correcto, sí, claro que sí. Es la autoría y la participación del delito, ¿verdad? Que en este caso tenemos diferentes autores y tenemos cómplices del delito. Pero, entonces, en este caso, lo que tal vez habría nada más que ordenar en esas ideas maestranda es que si estamos en la fase interna, ¿verdad? Si estamos en la fase interna, solo se está planificando. Quiere decir que el incitador, ¿verdad? El incitador, el que dice, hacela vos, hombre, vos podés, mira que ahí vas a ganar y que aquí vamos a obtener esto, dale, hombre, acepta esto. Ese es el incitador, ¿verdad? Ese es aquel que, como dicen, le da un empujoncito a alguien. Si estamos solo en la fase interna, como lo dice Zaffaroni, prácticamente ahí no se ha materializado y por ende el incitador no puede ser sancionado hasta ese momento. El autor intelectual, como usted en su momento lo dijo, aquella persona que no materializa la acción, sino solamente, por ejemplo, aquel que paga para que eliminen físicamente a otra persona, podría decirse, él no tuvo la labor de materializar esa acción. Pero no funciona así, porque él sí lo pensó, él lo hirió y él pagó para que se realizara la acción. Entonces la acción que él pensó sí se materializó, pero se materializó por otra persona, pero sí se materializó y por ende entonces el actor intelectual también tiene responsabilidad como autor, o sea, responde como que él hubiera hecho. Entonces, siempre que estemos en la fase interna y solo se esté pensando, se esté incitando, que exista alguien que esté pagando por eliminar físicamente a otro, pero no se materializa, o sea, la otra persona dice, no, no lo hago, o no acepto, o toma una decisión de no materializarlo, no podría en todo caso imponerse una sanción. Necesita el incitador, el actor intelectual, que esa actitud se materialice para que en todo caso, entonces aquí se cumplan las dos fases y por ende se deba de aplicar la sanción al delito que se produjo. ¿De acuerdo? En ese entendido, entonces, maestrandos, también vamos a tener claro este aspecto, ¿verdad? Que lo hablamos en el curso de Derecho Penal 1, ahí por la clase 11 creo que lo hablamos. El tema del derecho penal de acto versus derecho penal de autor. Y recordémonos que cada uno de estos derechos tienen sus características y finalidades. El derecho penal de acto se concreta en perseguir acciones u omisiones concretas. Se concreta en perseguir el comportamiento que una persona tuvo en esa acción, en esa omisión. Y el derecho penal de acto está blindado de garantías constitucionales, como lo es el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Versus el derecho penal de autor es aquel que persigue y se juzga por aquel, en este caso, récord que tiene una persona. O sea, tú cometiste un delito hace 10 años de robo, tú eres un ladrón. Así ya hayas tú resuelto tu situación jurídica, así haya sido o no haya sido, pero si te sancionó el Estado, tú eres un ladrón y por ende te vamos a tratar como ladrón desde ese momento para toda tu vida. O sea, es autoritario y no existen garantías constitucionales dentro del derecho penal de autor. Y en Guatemala, en este caso que estamos ante un Estado democrático constitucional de derecho, quiere decir que es una constitución política de la República de Guatemala de donde se derivan todas las instituciones y en este caso el organismo judicial que está sujeto a esa constitución y que la misma constitución establece plenamente garantías, principios, derechos y obligaciones para una persona.
implica entonces que está blindado el derecho penal de esas garantías, de lo que hablábamos al inicio, de que no toda acción le va a interesar al derecho penal. Y como estamos ante esas garantías constitucionales, Guatemala ha adoptado derecho penal de acto. Implica entonces que si una persona resolvió su situación jurídica y ese proceso finalizó, ese proceso no le puede afectar en el futuro, no le puede afectar en cuanto a que el mismo proceso se utilice para afectarle nuevamente. Dicho en otras palabras, la reincidencia. ¿Han escuchado ustedes la persona reincidente? Y vienen las noticias amarillistas y dicen, él ya fue sancionado por robar más de 20 veces y continúa libre. Bueno, si él robó 20 veces y él 20 veces solventó su situación jurídica, esas 20 veces dentro del derecho penal de acto que tiene Guatemala por medio de la Constitución Política de la República de Guatemala, no lo podemos traer a un nuevo proceso para que le afecte nuevamente, porque tomamos el derecho penal de acto como aquel que sigue acciones o omisiones, pero si él ya resolvió esa situación, no puede afectarle en un nuevo proceso penal, pero es producto de estas garantías constitucionales, maestrandos y maestrandas, ¿verdad? Pero lógicamente, esta información, por eso llamaba, la educación superior, como es la universidad, maestrías, doctorados y postdoctorados, es una educación privilegiada. Y nosotros estamos llamados también a instruir a estas personas que de alguna manera desconocen esos principios constitucionales. Y es por ello entonces que tenemos que tener claro esto, maestrandos, para que ustedes en algún momento se den respuesta a muchas interrogantes que la misma sociedad plantea. Y lo primero que dicen, vos, ¿y por qué dejan libre a un delincuente, mano? Si mira, ya mató a 2, ya entró a 6 casas a robar y sigue libre, ¿por qué no lo meten de una vez a la cárcel y que no salga? Pero eso dice un ciudadano que no tiene estos conocimientos y pues de ahí viene el privilegio de nosotros de tener esos conocimientos y poder explicarles con palabras sencillas de por qué motivos, por qué razones esto no puede pasar en Guatemala. Pero no es un caso caprichoso o arbitrario de no querer hacerlo, sino que la misma Constitución tiene blindado el sistema jurídico, a manera de que no se puedan cometer esas arbitrariedades. ¿Correcto? Bueno, en ese entendido, entonces, voy a dar participación a alguien que me la está pidiendo en este momento, por favor. Maestrando Marconi Martínez, por favor, adelante. Gracias, doctor, muy amable. Fíjese que, no tenga pena. Fíjese que ahorita sí me confundí un poquito porque usted hablaba del derecho penal de acto, ¿verdad? Y que no se podía prácticamente, pues, atribuirle, digamos, o hacerle daño a una persona, si se le puede llamar daño en un proceso, o afectarle a esa persona más de una vez por el mismo delito. No sé si entendí mal, pero pero si me voy, digamos, a la habitualidad en el artículo 27.24 del Código Penal, la habitualidad sí dice que el condenado por más de 2 delitos anteriores que cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella. No dice Guatemala, ¿verdad? Pero en el país, pues, ahí me confundí, perdone, no sé si usted fuera tan fino de ubicarme. Muchas gracias. Claro, maestra, y con toda razón. Vean, nosotros tenemos un sistema jurídico blindado por garantías y resulta que cuando nosotros vamos a la lectura de nuestras normas todavía contienen resabios que todavía siguen ahí vigentes de figuras que no podemos aplicar, pero ahí están. Como lo que sucede en la habitualidad, lo que usted menciona en su artículo 27, numeral 24. La habitualidad está plenamente plasmada en el Código Penal. Y entonces alguien diría, bueno, si está vigente, está positivo, apliquémosla. Bueno, entonces aquí viene un análisis en casos prácticos.
La habitualidad no es una figura aplicable en Guatemala, y explico por qué, y aquí tienen ustedes la respuesta en esta clase. Como parte del derecho penal de acto, a una persona que se le habla que ser un delincuente habitual implica que es aquella persona que ha cometido, o tanto dentro de la República o fuera de la República, más de un delito, y que debe de ser considerado un delincuente habitual. Esto quiere decir que como ya cometió un delito anterior, implicaría que aunque él ya lo haya resuelto, traigamos a colación ese delito a este nuevo para que éste le perjudique en esta acción. Esto quiere decir entonces que como parte de las garantías constitucionales, como parte del derecho penal de acto, la habitualidad, si bien está implícita en nuestra normativa penal y sigue vigente, pero en la práctica no podemos aplicarla, valga la redundancia. No podemos aplicarla, más bien la inaplicamos a un caso en concreto porque resulta ser que es inconstitucional hacerlo y inconvencional hacerlo. Cuando hablamos inconvencional es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, establece también estos principios que hablamos, que el derecho penal es de acto y no de autor. Y Guatemala es parte de este sistema convencional. Por ende, Guatemala tiene que respetar ese compromiso. Y la misma Constitución también implica que debe de respetarse este derecho penal de acto. Entonces, como consecuencia, lo que hacemos como juzgadores es no aplicar o inaplicar esa norma. Lo que sucede con la habitualidad también sucede con el tema de los antecedentes penales y policíacos, ¿verdad? Al final de cuentas, los antecedentes penales y policíacos implican un récord de una persona. Usted ahí puede ir y establecer si efectivamente esta persona ha delinquido, qué delitos cometió y cómo lo resolvió. Pero si usted va a tomar esos antecedentes para poder aplicar la habitualidad, estamos ante un derecho penal de autor. Y como consecuencia, entonces, en Guatemala resulta inaplicable. Ahora, les digo, ¿qué sentido tiene que siga vigente una norma que no se aplica? Devendría que tomemos normas por normas y que en todo caso se actualicen las mismas. Pero así como está la habitualidad, existen una múltiple de figuras que están contenidas en las normas que ya no se aplican. Y como consecuencia, entonces, pueden llegar a confundir, como usted bien me lo dijo anteriormente. Ahora, pongo aquí un asterisco, por favor. Esto es para fines de acciones o omisiones, o sea, no le puede perjudicar. Pero si una persona busca beneficios, entonces aquí sí no se le puede, en todo caso, apoyar. Dicho en otras cosas, pensemos, una persona quiere resolver su situación jurídica por medio de un beneficio. Se recordarán ustedes, si lo hablamos en algún momento, pero en la clase de Derecho Procesal Penal lo vamos a decir, como lo es el criterio de oportunidad, que es una medida desjudicializadora que se le aplica a una persona para que ya no continúe el proceso a cambio de que él cumpla con determinados requisitos, que es un beneficio como tal. Si esta persona que ha delinquido ya más de una vez busca que se le beneficie nuevamente con una salida de estas, ahí sí no se le puede beneficiar. Ahí sí se le puede decir no. No se le puede aplicar a usted este beneficio porque a usted ya se le aplicó anteriormente y volvió a delinquir. Pero es un beneficio. En todo caso, el proceso penal, si bien no le puede afectar esta otra figura, pero no le puedo dar beneficios, sino que tiene que continuar el proceso. Entonces, para beneficios, sí opera, ¿verdad? Sí opera, porque si él ya fue beneficiado anteriormente y no cumplió, ahora no se le puede volver a beneficiar. Entonces, ahí sí se aplica el tema de que una persona no haya cumplido con no cometer más acciones ilícitas, pero no es como parte de un récord
sino es como parte de un control de que no se le esté aplicando beneficios a quien no los merece, sino que sea el proceso penal que se encargue de dar una respuesta en donde se establezca una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque nos puede pasar en algún momento de por qué a ciertos beneficios no y que podamos confundirlos con derecho penal de autor en este caso. Maestrando Marlon Martínez, por favor, adelante. Solo un comentario. Esto aplicaría más o menos a lo que un expresidente quiso hacer mención cuando dijo que se persiguiera al delito, no al delincuente. Todo mundo lo tomó como un meme y todo el mundo lo tomó como burla, pero creo que a esto hacía referencia él. No sé si puede dar un comentario de eso. Gracias, doctor. Maestrando, y vea, yo así lo percibí así. Yo pienso que él no fue debidamente asesorado, ¿verdad? De las palabras técnicas a decir, y quizás ahí se pudo confundir, pero sí, eso también percibí que él se quiso referir al derecho penal de acto y no al derecho penal de autor, ¿verdad? Solo que lo quiso decir con otras palabras, quizás no las más oportunas, pero yo también por ahí percibí que fue su intención. Un poquito de más asesoría le faltó. Correcto. Bueno, en ese entendido, la acción y la omisión básicamente se centra que hechos acreditados y formas de participación, lo que en su momento preguntó una maestranda. Los hechos acreditados son esas circunstancias propias del delito que han sido probadas. Esto quiere decir que en un proceso penal se deben de acreditar hechos, pero se acredita lo que se puede probar, ¿verdad? Pero ¿cómo se prueba? Mediante un legítimo procedimiento penal, en donde se prueba o se desvirtúa. Y podemos decir que lo que está acreditado es lo que está probado. Y solo lo que está acreditado en el derecho penal es lo que vamos a sancionar. Si alguien no logra acreditar, como lo es Ministerio Público, no logra probar esos hechos, diríamos que son hechos no acreditados. Si están probados, diríamos son hechos acreditados. Y la forma en que participó una persona. Entonces, la persona fue cómplice, la persona fue autora. Ya vamos a tener una clase de autoría y participación. Entonces, no se me vayan a complicar con ello para que entendamos cuando estamos ante un autor intelectual, a una participación directa o indirecta, etc. Bueno, de ello entonces, la relación de causalidad que se recordarán ustedes en su momento, la explicamos porque le dimos lectura a nuestro artículo aquí del Código Penal, podemos claramente establecer que es esa estricta relación entre lo que se realiza y lo que se causa. Y a eso le conocemos nosotros como relación de causalidad de acción y de omisión. Hablar también dentro de la acción sería explicar el tema de la teoría funcional del dominio del hecho. ¿Y a qué se refiere esta teoría, maestrandos y maestrandas? Sencillo, pero debe de entenderse prácticamente. La teoría funcional del dominio del hecho implica que los hechos que se le atribuyen a una persona tienen que estar claramente descritos y claramente circunstanciados en tiempo, en modo y en lugar. O sea, quiere decir que a una persona se le tiene que decir, usted, señor, fulano y sutano, el día 13 de junio del año 2025, a inmediaciones del Parque Central de la Zona 1 de la ciudad capital, usted, abusando del uso de la fuerza, despoja ilegítimamente con sus dos manos del bolso que llevaba o portaba la dama XX en su mano derecha. Teniéndolo en su poder, se da a la fuga y es capturado a 200 metros del lugar del ilícito. Entonces, claramente se tiene que describir el hecho en tiempo, en modo y en lugar, ¿verdad?
Y a eso le llamamos teoría funcional del dominio del hecho. Y aquí les pongo a ustedes algo más, un aporte más de la experiencia de su servidor. Ese asterisco debe de ser individualizado. ¿Cuándo es individualizado? Cuando a una persona se le acusa de más de un delito. O sea que a una persona se le dice, es que usted violó, usted secuestró y usted dio muerte a una persona. No podríamos decir en un mismo hecho que se subsuman los tres delitos. O sea que en un solo hecho tratar de describir tres delitos. No, tendríamos que individualizarle cada uno de los delitos. Dicho en otras palabras, hacemos un hecho por el delito de violación. ¿Cómo se configura la violación? Tenemos que hacer otro hecho, cómo se configura el secuestro. Y tenemos que hacer otro hecho, cómo se configura la muerte, ¿verdad? O el darle muerte a esta persona. Y a eso se le llama individualizado. Y si no se hace de esta manera, entonces podríamos estar frente a una vulneración al derecho de defensa de una persona. Porque como esta persona va a descifrar en un hecho tres delitos diferentes, o sea, en qué momento termina uno, en qué momento termina el otro, y en qué momento empieza el otro, esto va en contra del derecho de defensa de las personas. Y entonces es lo que hemos podido superar muy drásticamente ya, de que cuando sea más de un delito, más de un hecho, tienen que ser hechos aislados, hechos diferentes. Entonces se le dice a la persona, señor fulano y sutano, ponga atención, le voy a hacer la intimación de tres hechos. Primer hecho, narro el primer hecho. Segundo hecho, señor fulano y sutano, le narro el segundo hecho. Tercer hecho, y le narro el tercer hecho. Esto sí no conculca con el derecho de defensa de las personas. Entonces aquí les dejo que no solo es tiempo, no solo es modo, no solo es lugar. Esto es para un hecho, pero por más de un hecho tiene que ser individualizado. La ausencia de acción o omisión, maestranos. Cuando hablamos de ausencia de acción o omisión, recordémonos que el denominador común de toda conducta activa o pasiva es la voluntad. Esto quiere decir que si existe voluntad, existe acción, existe omisión. Pero ¿qué pasa si no existe voluntad? Entonces, si no existe voluntad, no existe acción, no existe omisión y por ende no es posible continuar con el análisis lógico de la teoría del delito, ¿verdad? No podemos, si no existe voluntad, no puede ser catalogada, en este caso, o catalogado un delito. La ausencia de acción, casos de análisis. La fuerza exterior, maestrandos, está regulado en su artículo 25, numeral segundo. Pueden irse ustedes ahí a su artículo segundo. Y es esa fuerza producida externamente sobre una persona que es de manera irresistible y que por medio de esa fuerza se produce un resultado delictivo. Ejemplo, en una aglomeración de personas, lo que sucede con aquellos, ¿qué le llaman? El Black Friday, ¿verdad? Quizás en Guatemala, gracias a Dios, no ha pasado, o al menos no tengo noción que haya pasado lo que les voy a decir, pero pensemos en Estados Unidos, ahí sí hay aglomeraciones y las personas se empujan, se golpean con el ánimo de poder obtener las mejores ofertas de productos. Pues en algo similar sucedió que una persona estaba en cierto punto y de esa fuerza que se desempeñó atrás de ellos, pues unas pasaron encima de otras pisoteándolas y resulta que una señora le cae encima a un niño recién nacido y muere el niño, ¿verdad? A causa de una fractura en el cráneo. En este caso, podríamos decir que existió voluntad de la señora de caerle encima al niño y de cegarle la vida. Claramente advertimos que no existió voluntad. Por ende, entonces es considerado un acto de fuerza exterior.
Entonces el caso se defiende como fuerza exterior. Señor juez, aquí no existe voluntad. Aquí no existe ningún tipo de acción, ni mucho menos de omisión. Ella no pudo resistir esa fuerza que venía de su espalda, del exterior, provocó que ella cayera violentamente sin poder tener ella control de esa fuerza, y eso provoca la muerte violenta de un niño. Por supuesto, es lamentable, no se niega, pero no existió voluntad de esta señora en causarle la muerte. Lo que sucedió, se recuerdan tal vez sí en el estadio Mateo Flores, ¿verdad? En aquel partido que iba a jugar Guatemala contra Costa Rica. Muchas personas fallecieron producto que quedaron presionadas de esa fuerza que le venía de los empujones de las personas que querían ingresar al estadio. Bueno, entonces aquí no hay acción, y si no hay acción, no hay delito. Movimientos reflejos, y ya vamos a terminar. Los movimientos reflejos, pues son aquellos actos corporales que sí son cometidos de la voluntad humana, pero sin que exista la voluntad de causar algún agravio, como lo que sucede con aquellos ataques epilépticos, convulsivos o ausencias mentales momentáneas. Pero les pongo este ejemplo, es un ejemplo real. Estaba un agricultor, fíjense que no recuerdo el nombre de este tipo de herramienta de agricultura que sirve para cortar grama, pero tiene un manguito, así, y aquí tiene como una especie de U, ¿verdad? Así invertida, pero a todo lo largo de acá tiene filo. Entonces con esto las personas cortan la grama, ¿verdad? Pero al final tiene una punta. Pues estaba el agricultor cortando la grama, así miren, así estaba cortando él la grama porque él lo narra. Y resulta que un familiar que venía de otro departamento llegó a causarle impresión porque él no le contó que iba a llegar a visitarlo, sino de sorpresa, ¿verdad? Y resulta que él ve a su familiar que estaba trabajando en el campo y él dice, lo voy a asustar. Y él se va despacio, ¿verdad? Esas famosas bromas que a veces se hacen. Él se va despacio y resulta que le hace el famoso susto. Pero viene el agricultor y del susto hace así, este fue su movimiento reflejo hacia atrás, y resulta que esa punta del arma se la incrusta en el ojo y pierde el ojo esta persona. Este ejemplo nos permite dar a conocer que no existe acción en este hecho. Él nunca tuvo esa voluntad, sino fue un reflejo corporal que sí causó, pero que no tiene como consecuencia la imposición de una sanción, porque no lleva implícito, en este caso, la conciencia de la persona, no lleva implícito ese dolo importante dentro del hecho. Bueno, pues vean, todavía tengo más contenido, maestrandos y maestrandas, pero quiero ser respetuoso del horario de su curso. Entonces, las siguientes diapositivas, que es importante el resto del contenido, lo voy a agotar en nuestra siguiente clase para no dejar de que les explique dicho contenido, y me voy a quedar en esta pregunta. Vayan pensando, ¿por qué es importante determinar para la defensa técnica y el Ministerio Público la ausencia de acción o omisión en la primera entrevista o comunicación de un hecho delictivo? ¿Verdad? Esta pregunta, si quieren, tómenles alguna fotografía, piensen, voy a preguntar a unos 3, 4 participantes por qué creen que es importante en nuestra próxima clase. Voy a finalizar con ese contenido en nuestra próxima clase y también voy a abordar el contenido de nuestra clase número 2, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, por supuesto. En ese entendido, previo a finalizar, me están pidiendo la palabra. Maestranda Indira Prado, por favor, tiene el uso de la misma. No tenga pena, doctor. Tal vez voy a plantear mi duda la próxima semana en relación a lo que usted nos acaba de decir, porque cabal era con el tema del Ministerio Público y lo que nos acaba de explicar del tiempo, modo y lugar. Correcto, maestranda. Estoy a sus órdenes. Maestrandos, vean, ya finalmente.